El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes los pastores, Jorge Enrique y Luz Marina Gómez. Bienvenidos. Les saludamos desde Bogotá, Colombia. Este es su ministerio, Un Aliento de Vida. Buenos días, amor. Buenos días, vida. Dios te bendiga. Un privilegio estar aquí nuevamente con todos ustedes, llevando un mensaje de salvación, de bendición, de edificación, porque es palabra de Dios. Nuestro propósito es glorificar a Dios, cumplir la misión que Dios ha derramado en nuestros corazones, y nuestro objetivo es que tú seas edificado, que Dios transforme tu vida, que Dios transforme tu entorno y que tú puedas glorificar también a Dios como es el propósito que hay en nuestro corazón. Amén, así es, amor. Por eso te invitamos a que cierres tus ojos y vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios que Él sea usando. Que nosotros no seamos más que instrumentos en sus manos, instrumentos para honra y gloria de Dios. Instrumentos que llevan un mensaje de salvación para todos los que nos escuchan. No es un tiempo de entretenimiento, no, son palabras de vida. No te desconectes y cierra tus ojos. El Espíritu Santo es quien va a hacer la obra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Te damos gracias por un día más de vida que nos das. Te damos gracias porque todo lo que haces es perfecto. Hay cosas que no entendemos, Señor. Algún día tú nos las harás entender. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que no permitas que nada, que las corrientes de este mundo, que los afanes de este mundo, que las circunstancias que nos rodean hagan enfriar esa llama del Espíritu Santo que hay en nuestras vidas. Danos la sabiduría y la capacidad para cada día encender esa llama, para cada día, Señor, estar más preparados, limpias nuestras ropas para ese día cuando tú vuelves. Tú nos has prometido que te irías, pero nos dejabas al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, quien nos convence de todo pecado, de toda maldad. Por eso te pedimos, Señor, danos la sabiduría y la capacidad para que Él no se aleje de nuestras vidas, sino que con sabiduría podamos trabajar arduamente para bendecir, para alentar, para animar a aquel hermano que de pronto está tibio en las cosas del Señor, aquel hermano que por su tristeza, que por las circunstancias que le han rodeado, se está enfriando y se está apartando, Señor, de tus caminos. Aquella persona que ha dejado minar su cabeza de corrientes malignas, de corrientes que no provienen de ti, Señor. Danos la sabiduría para llevar una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, una palabra de edificación, una luz de esperanza a sus vidas, un aliento de vida a esas personas que dicen, ya no hay solución. Hasta aquí llegué, ya no puedo más. Hoy el Señor te dice, he aquí estoy a la puerta llamando. Escucha mi voz y permíteme entrar. Oh Señor, gracias te doy. Toma este momento, toma este tiempo, toma cada vida. Quita todo velo, todo lo que le impida escuchar, todo lo que le impida entender el objetivo de la palabra de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas, y que con regocijo, con gozo puedan escuchar y todos podamos ser edificados por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel. Amén. Sean todos bienvenidos. Es un privilegio compartir la palabra del Señor. Cada día que uno la
escudriña, que uno la lee, ya no solamente quiere leerla, ya a la Biblia le encuentra esa esencia especial, y es donde uno se da cuenta, no es un libro más, es un libro de vida, es un libro que te da luz. Lámpara es a mis pies, decía el salmista, y lumbrera a mi camino. Y toda respuesta tú la encuentras en la palabra de Dios. Hay momentos en que tú sientes, ya no puedo más, ya no, esto es religión, esto es religiosidad, esto no tiene sentido. ¿Para qué ir a una iglesia? ¿Para qué congregarme? ¿Para qué llevarle mi dinero allá al pastor? ¿Para qué escucharlo? ¿Para que se aumente su sintonía? ¿Para qué le doy un like? ¿Para que se vuelva famoso? ¿Le estoy ayudando allí? ¿Para que él cada día se vuelva más famoso mientras que yo me sigo consumiendo aquí en mi dolor? Él está ya bien, en cambio yo aquí estoy lleno de cosas que ni siquiera él sabe. Quizás el pastor no las sabe, el líder no las conoce, pero Dios sí. Y lo importante es que tú te acerques y leas y escudriñes la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar una respuesta, y una de esas tantas respuestas a la pregunta que tú te haces es: ¿por qué voy a la iglesia? ¿Para qué? Eso no tiene sentido. Yo no le veo nada diferente ir a la iglesia. Ese es el tema que hoy vamos a tratar. No dejes apagar la llama del Espíritu que un día estuvo, que está y que se está apagando. No la dejes apagar por seguir las corrientes de este mundo, por seguir lo que tú piensas que está bien. No seas sabio en tu propia opinión, sino ve a la palabra de Dios. Ahí encontrarás una respuesta a todas las inquietudes y a toda la cizaña, las cosas que el enemigo quiere minar tu mente. No des lugar a ello, porque el único perjudicado vas a ser tú, y esa batalla entonces se la vas a dar que el enemigo sea quien gane. No, ten cuidado con eso. Y es que nuestro tema el día de hoy tiene por título: no dejes apagar la llama del Espíritu en ti. No dejes. Si no la dejes apagar. No la permitas. Quizás no. algunos ya están alejados, pero la palabra de Dios no vuelve vacía, amor. Claro Esa que no. palabra está ahí. No te sientas mal, sino cobra ánimo. Igualmente todo lo que tú dijiste es cierto. Y eso siempre ha sido la excusa que el hombre ha puesto a Dios, a las cosas de Dios. Es depositar su responsabilidad en otros. Cuando Adán pecó, dijo: la mujer que me diste. La mujer dijo: la serpiente. Y la serpiente, no viendo a nadie, dijo: bueno, entonces soy yo. Pero todo lo que tú dices puede ser cierto, es cierto. Pero hay una gran responsabilidad de cada uno de nosotros. Y es ahí donde la palabra de Dios toma valor. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice la Biblia: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvo por Dios. Dedíquense a entender lo que significa ser salvo por Dios. Y es que tenemos que hacer una introducción a la carta de los Filipenses. Esta carta, dirigida a la iglesia de la ciudad de Filipos, donde el apóstol le había visitado
y había allí fundado una iglesia. Ellos habían recibido el mensaje de la obra de redención de Cristo. Había varios, como dijéramos, climas que se estaban viviendo en esta iglesia. Lo primero es que esta carta se llama la carta del gozo. ¿Sí? El gozo es algo diferente a la felicidad. La felicidad puede ser motivada por algo que uno recibe. La felicidad puede ser motivada por un momento. Sí, algo momentáneo, de acuerdo a las circunstancias que se está viviendo o que se está presentando. Sí, Pero el gozo es algo permanente, porque el gozo me satisface. Así que el apóstol estaba gozoso por la iglesia. Y el gozo, si lo podemos ver, el gozo viene del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos da ese gozo. Porque el enemigo puede darte en momentos, tiempos de felicidad. Tú tomas unos tragos y puedes tener un momento de felicidad. Tú vas y te pagaron la quincena y tú te vas con tus amigos, vas a un bar y tienen un tiempo, unas horas de felicidad. Pero ¿qué pasa al otro día? Esa felicidad se fue. Eso no era un gozo, ese gozo que nos produce el Espíritu Santo de Dios. Decía Pablo en una de sus cartas, dice, soy con lo poco o con lo mucho, he aprendido a vivir, pero Pablo era gozoso con todo ello. La carta. Bueno, La carta a los filipenses. Él era gozoso. ¿Por qué? Porque el gozo es la quietud, es saber correr con firmeza y profundidad en la seguridad que nos da la obra y el amor de Dios depositado en nuestras vidas. Así que el apóstol les dice, no importa la situación que estén viviendo, porque a esta iglesia era tanto el gozo que había en ellos de gozarse en la obra que hizo Cristo, que se levantaron en este lugar predicadores que predicaban y anunciaban, unos por vanagloria, otros lo hacían por dinero, otros lo hacían a tal forma que el apóstol llegó y les dijo, no importa por qué lo hagan, lo importante es que el nombre del Señor sea glorificado. En este siglo XXI ha querido como cambiarse el orden de las cosas y nos fijamos más en el amarillismo, nos fijamos más en los errores como la excusa de decir, ¿sí ven? Es que esos cristianos lo que hacen, esos cristianos, y es la gran mentira de Satanás. Sí, y eso capta más la atención de las personas. Es increíble que tú un sermón te parece aburrido cuando te están adoctrinando, cuando estás recibiendo palabra de Dios, palabras de vida. Eso, pero es el arma del enemigo. El enemigo es tan astuto y muchas veces nosotros incurrimos en ello y no somos sabios para escapar de esa trampa del enemigo. Y escuchamos y seguimos y leemos, y no solamente leemos, comentamos y afirmamos lo que especulaciones que la gente hace. Una persona de pronto que no tiene el Espíritu de Dios, sino tienes un espíritu de disensión, de controversia, una persona que escucha mensajes, escucha predicadores, única y con el único objetivo de ver los puntos malos de él, de criticarle, de dañarle su imagen y de dañarla ante la gente. Una persona que es usada por Dios y que aunque no perfecta, pero acerca a personas, lleva mensajes de salvación,
en su tiempo, en su momento, Dios ha permitido que esos mensajes edifiquen a otras personas, pero hay una persona que está dedicada a eso, a dañarle su imagen. Y nosotros muchas veces incurrimos en esto y nos prestamos y nos unimos también a ellos. Sí, uy, sí, tiene razón, sí, ese predicador. Y eso, y damos lugar a eso que nos parece como normal, no dándonos cuenta que eso está enfriando nuestra vida espiritual y nos está apartando y nos está motivando a decir, no voy a una iglesia, no me congrego, porque el pastor X es así, el pastor X hizo esto, el pastor X no me miró, el pastor X es orgulloso. Cantidad de problemas le ven, de defectos le ven a ese predicador, a ese líder. Y es que esa es la manifestación de la carne. ¿Por qué? Porque es una excusa que nuestro subconsciente le está dando al consciente para que tú permanezcas aislado de la presencia de Dios. Y es que mira, amor, eso es muy normal, se ve mucho en las iglesias. La persona que está criticando y que le ve cantidad de defectos al predicador o al líder, es una persona que ¿a qué va a la iglesia? A eso. Porque la persona espiritual, la persona que va en el espíritu, que está aprovechando el tiempo 100%, es que dice la palabra, las cosas del espíritu se entienden en el espíritu. Si tú vas en la carne, tú vas a ver todos los defectos de la iglesia, los vas a ver, sin querer los vas a ver. A ver, la iglesia es un hospital, y en los hospitales se ven ¿qué? Enfermos. Enfermedades. De hecho, el hospital se creó para eso, para que asista allí el enfermo. Entonces, si tú vas a la iglesia, que es el hospital de Dios, donde va a curar tu vida, donde va a curar tus enfermedades, tus dolencias, pues vas a encontrar otros enfermos. Y quizás algunos han salido de su enfermedad y están allí porque deben continuar un control. Un proceso debe seguirse. Así que esta carta está diciéndole a la iglesia que no hay felicidad, porque la felicidad sucede de un acontecimiento, la felicidad depende de algo que me motivó a ser feliz, mientras que el gozo, dice esta carta, depende de Cristo, depende de Cristo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 2. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque tú debes meditar en ella. No es nuestras palabras, no es nuestra predicación, no. Es Cristo. Por eso dice la Biblia, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Versículo número 3. Ahí mismo de Filipenses 2:3. No hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y leemos Filipenses 1:4 para poder extraer una idea. Filipenses 1:4. Además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. Así que podemos ver dos cosas. La primera, amor, todo lo que tú hagas debe nacer por amor a quien te rescató. No debes
tú mirar por quién te predicó. Es muy distinto. Dios puede usar nuestra vida para predicarte, pero tú no debes gozarse en eso, ni sentir la felicidad, sino tú debes gozarte en el mensaje que te estamos dando, que es la obra de Jesucristo. Así que el apóstol les decía, estoy preso. Si pasara en este tiempo, ¿cuáles serían los titulares de los youtubers, de los amarillistas, de la gente que odia el evangelio, sabiendo que quien les predicó estaba preso? Los religiosos, los fariseos, sus titulares serían, ¿quién sabe qué haría? ¿Qué pecado cometió? ¿Qué hizo? Mínimo se robó, mínimo adulteró, mínimo fornicó. Le adjudican cantidad de pecados a esa persona. Pero nada, nada bueno, porque en estos tiempos estamos listos y prestos siempre a dar lugar a la crítica, no a alentar, no a ayudar, no a vivir no la a palabra. bendecir. No a vivir la palabra. ¿Por y qué? somos egoístas, vivimos únicamente pensando en nosotros, no en los demás. Y bueno, si esa persona hubiese cometido un error, somos facultados para condenarle. No, el Señor nos llamó fue a restaurar. ¿Sabes cuál a es el bendecir y a propósito? edificar. ¿Sabes cuál es el propósito? Porque en todas las cartas no hay una mención que el apóstol Pablo haya orado a Dios para que lo libre de la cárcel. ¿O si lo hay? No lo hay. Pablo libra del castigo. Dice Pablo, Señor, quítame el aguijón. Y el aguijón que había era una enfermedad en sus ojos. Pero ¿cuál era el propósito que Dios tenía con Pablo? Porque Pablo fue llamado a predicar. Pablo fue llamado a escribir las cartas por ser un gran conocedor, instruido bajo los pies de Gamaliel. Pero cuando llega a Cristo se derrumba y dice, ¿qué quieres que yo haga? Pero hubo algo que el Señor le dijo a Pablo que marcaría su vida. ¿Recuerdas cuando él iba camino a Damasco? Por el camino es Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo entró a el camino, pero entró de la manera que no era. Entró con sus preceptos y sus conceptos, tanto así que buscaba a los que iban por el camino anunciando a Jesús. Cuando él se encuentra con Jesús, porque iba por el camino de Jesús, aunque iba errado, equivocado, pero se encontró con Jesús, Jesús le dijo algo, y le dijo, es necesario que padezcas. Dice la Escritura, cuando este hombre ora por él, le dice, hermano Pablo, es necesario que padezcas. O sea que el apóstol sabía que iba a sufrir persecución por causa de Cristo. Y es que eso muchas veces tú no sabes, como dice el dicho, ¿quién vive en el cuerpo de otro con la sed que otro tiene? Tú tienes que entender que Dios te capacita y te prepara. Y estoy preparando un sermón hermoso que durará yo creo que unos 3 programas acerca de la predestinación. Y ahí he encontrado unas cosas tan hermosas que Dios tiene preparado para ti algo especial, pero con un propósito que tú debes saber que ya no eres tú, sino es Cristo que vive en ti. Por eso el apóstol se gozaba. Mira lo que dice Filipenses 4.1 para ir entrando en nuestro tema. Filipenses 4.1 dice el apóstol, regocíjense en el Señor. Regocijaos en el Señor. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos,
y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. O sea que el apóstol veía en esta iglesia un gran regocijo, un gran gozo. Esta iglesia apoyó al apóstol, 2 veces envió ofrendas. Y esta iglesia aún seguía apoyándole a pesar de que él estaba en la cárcel. Entonces él se gozaba en que la iglesia perseveraba. Se habían levantado líderes que predicaban, unos porque veían que el nombre de Jesús hacía creer fama, como hoy en día se levanta un poco de gente a hablar un poco de tonterías que no saben lo que están diciendo y por el contrario son una vergüenza para el evangelio. Salen con un poco de disparates y de teorías fuera de la escritura para argumentar y tener cautivo a un poco de personas. Personas sin conocimiento, por eso es importante ir a la palabra de Dios y escudriñarla, entender el mensaje de salvación, porque dice la palabra del Señor, mi pueblo fue destruido, y lo que te está destruyendo a ti es la falta de conocimiento. Amén. Un conocimiento que lo da la palabra de Dios. Entonces tú das más lugar a lo que el enemigo te está colocando. Mira, a ver los defectos de los líderes, a ver los defectos de la iglesia, y te está aislando y te está alejando del verdadero conocimiento de la verdad. Y tenemos que dejar en claro una cosa, la escritura es clara, Dios desea que lo adoremos en espíritu y en verdad, pero Dios desea que tú lo adores buscándole en una iglesia. Desde que empezó el pueblo de Israel por el desierto, Dios les ordenó el tabernáculo. Luego Dios le dijo a David, construye, pero tú no lo harás, lo hará tu hijo. Salomón hizo el templo. Luego el templo fue destruido y más adelante hubo una reconstrucción del templo por los tiempos de Ciro, más o menos por los tiempos de Nehemías, por los tiempos de Esdras. Sí, Hubo una reconstrucción. Luego cuando... Y el mismo Ciro, siendo que no era una persona Sí. conocedora de Dios, pero Dios sí colocó en el corazón de él, y él mismo fue motivado a decirle al pueblo que regresara y construyera nuevamente el templo a Dios. Aún más, Dios le dijo O sea a Ciro, que podemos mi ver, siervo. sí, podemos ver que en el corazón de Dios sí está el congregarnos, sí está la motivación de ir a un templo a congregarnos. Amén. Muchos han tomado la palabra que dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí yo estaré. Y como todas las circunstancias se han prestado para hacer las reuniones virtuales, ahí se quedaron, las personas se quedaron con el programa virtual y dicen, ay, aquí estoy con mi esposo, con mis hijos. La palabra de Dios dice, Me ahorro 2 o pasajes. 3. Me ahorro pasajes, la inseguridad, el virus. Me ahorro mirar al hermanito Sí. que peca y que El virus, lo tienen aquí ahí. estoy guardado, y puedo no despejar. están haciendo nada por buscar del Señor. Y tú decías un ejemplo muy bonito antes del programa, pero lo voy a decir. Cuando tú vas al gimnasio, no es lo mismo estar en tu casa que ir al Cuando gimnasio. fuimos al gimnasio por nuestras actividades, llegué en jean y llegué en zapatillas. Y el entrenador me dijo, Jorge, a ver un momento, ve y cámbiate, porque el cuerpo sabe cuando tú estás en modo de sudadera y tenis. Le dije, no, ¿cómo así? Da lo mismo. Dijo, no, Jorge, así pasa con tu vida. Por eso, la vida del creyente verdadero está dedicada al servicio del Señor, ya que el apóstol escribió esta carta desde la cárcel. Preso, estaba escribiéndole a los filipenses y les dice, no importa las circunstancias que yo esté viviendo, les he predicado a la persona de Jesús de Nazaret,
Y yo hablo así y alguien dirá, pero ¿por qué la persona? Porque es que Jesús de Nazaret fue como uno de nosotros. Y hay argumentos de personas que dicen, no es que Dios es uno, sí, Dios es uno, pero es que Dios Padre es una persona, Dios Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Y no podemos decir es que Dios, la unicidad de Dios, Dios Padre se hizo Hijo, no. El apóstol claramente les presentó a Cristo. No voy a entrar en debate teológico, pero les presentó a Cristo. Y Él les dijo, no importa que no goce de la libertad y pueda ir a verlos, pero sí gócesen en los que yo les prediqué y a quien le presenté. Por eso Filipenses 4:11, es lo que tú decías, dice el apóstol, Filipenses 4:11. Sé lo que es vivir en la pobreza y también sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a pasar hambre, a tener de sobra, a carecer de todo. Por eso el apóstol les decía a la iglesia, perseveren en el mensaje que yo les di. Pero mira, es un gran ejemplo que Pablo nos da, con mucho o con poco, pero que vemos en él, que nos muestra la Biblia y que nos quiere enseñar a través del apóstol Pablo, que el Espíritu Santo de Dios estaba en él, que la felicidad de él no estuvo cuando él estaba en libertad, no, sino que cuando él tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, él abrió su corazón, el Señor entró y habitó en él, y luego el Espíritu Santo de Dios hacía la obra en él, siempre estaba en él, y él a todo le veía gusto, todo para él era felicidad. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Dios que estaba en él. En lo mucho, en lo poco, en la cárcel, en libertad, siempre él estaba gozoso. Ese era el verdadero gozo. Y eso es lo que Dios quiere que tú disfrutes y que tú puedas tener. No una felicidad momentánea que vas al templo y allá el predicador ese día dio el mensaje más bonito, un mensaje motivacional, y tú te emocionaste, tú ese día lloraste, tú ese día hasta te desmayaste, pero cuando sales de allí vuelves a tu situación real y todo dice, eso es una mentira. Sí, eso allá tienen, no sé, el pastor no sé de qué se vale, con su música, con su sonido, con sus luces. Ay, pues sí, el ambiente lo preparan para que ellos sientan felicidad. Ay, pero yo ya no vuelvo por allá, yo también puedo seguir al Señor, yo también puedo escudriñar la palabra aquí. Sí, hay abundancias, en las redes hay abundancia de predicadores. Y más cuando hay tanta gente criticando y todo, tú te dejas llenar y minar tu cabeza de tanta cosa que tomas y optas la más fácil. No vuelvo a la iglesia. Claro. Esta pandemia, y por eso Dios colocó en nuestro corazón hacer este mensaje, porque el objetivo principal de este mensaje es que regreses a la iglesia, que vuelvas a la iglesia. La iglesia fue instituida, la iglesia está en el corazón de Dios. Decía mi esposo hace unos momentos, desde el Antiguo Testamento, desde el pueblo de Israel, el Señor le mandó a Moisés, haz un tabernáculo para que se reúnan, para congregar allí, y la presencia de Dios llegaba a ese lugar. Luego más adelante, haciendo así una visión panorámica de la Biblia, luego
le encomendó al rey Salomón y hicieron un templo. Ese templo fue destruido, pero más adelante, luego de la cautividad, allí Ciro fue una de las personas que Dios usó, y aún sin ser esta persona conocedora de Dios, tuvo el temor de parte de Dios para darle a la gente, al pueblo judío, para que regresara de su cautividad y retomara nuevamente allí Esdras, junto con Nehemías y otros que en este momento no recuerdo, pero empezaron nuevamente, porque Dios así lo instituyó, nuevamente a hacer el templo. Luego viene aquí en el Nuevo Testamento, vienen los discípulos, empieza también el mismo Señor Jesucristo. Iba al templo. Sí, iba al templo. Él un día enfurecido porque sí, el templo le había tomado otra dirección, otros objetivos, pero él acabó. En ese momento, un momento de ira, el Señor Jesús destruyó con todo eso y decía: mi templo lo han convertido en cueva de ladrones. Pero nos da un ejemplo, había un templo. Luego aquí nuevamente... Lo que pasa es que, mira, ponle cuidado, hay algo que hace perder el valor de las cosas. ¿Por qué en los tiempos del Señor él iba al templo, pero el templo había perdido su principal objetivo? Por la religiosidad. La religiosidad te hace entrar en el confort. El confort te hace perder el objetivo principal por el cual las cosas son creadas. El templo se hizo para ir a buscar a Dios, pero se había buscado todo de tal manera que si tú cometías un pecado, te tengo la paloma. No hay necesidad de que tú la críes, la cuides. No, yo te la tengo. Cumple todas las características que Dios pide. Y ya se había perdido la esencia. Y eso es lo que hoy está pasando con la iglesia, con el cristianismo. Estamos perdiendo la esencia de lo que realmente debe ser. Mira lo que dice Filipenses 3:8. El apóstol está diciéndole a los filipenses, a la iglesia en Filipos, Filipenses 3:8. Es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora sé que eso solo era basura. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida. Recordemos que el apóstol tenía un celo. Perseguía a los que no estaban conforme a su pensamiento y a su sabiduría. Por eso, la sabiduría humana del hombre carnal para Dios es abominación, porque Dios lo que quiere es verdad. Si conocéis la verdad te hará libre. Y la iglesia tiene que volver nuevamente a ese gozo de saber que es una vida en Cristo. Basta ya de tantos mensajes que te emocionen y hagan que tu felicidad se complete. No, recibe el mensaje que te da gozo y plenitud, que es Jesucristo. Por eso, en primer lugar, la salvación no es por obras. Tú, por más que saques en las redes sociales, desvirtuando a otro por un error o errores que comete, eso no te hará salvo. Por el contrario, dice la Biblia, que si alguno hace caer por lo que yo diga o lo que yo haga a uno de los pequeñitos, a una persona que va a conocer del Señor, y resulta que
su mente y su conciencia y su subconsciencia dice, pero ¿para qué me vuelvo cristiano? Si mire esos cristianos del ejemplo, y tú hiciste eso. Dice la Biblia que mejor era no haber nacido, que cogieras una piedra de molino, que eran grandísimas, de moler, la ataras a una cuerda, te ataras eso al cuello y te echaras al fondo del mar. Tú hacías hace un ratico hacías una comparación sobre la iglesia y un hospital. Y llega a mi mente algo muy bonito, amor. Cuando uno va a un hospital, es porque necesita. Es porque tú tienes una enfermedad, un dolor o algo en tu cuerpo no está funcionando bien. Conclusión, vas con un objetivo y es de ser sano, de salir de ese hospital y te vas a encontrar con otro enfermo. Con una receta, con algo que te va a ayudar para que tu cuerpo empiece a funcionar bien. Pero espera, cuidado porque pronto dice receta, entonces ya te van a sacar. No, tú entras. Es que a lo que voy es a eso, amor. Tú vas con el objetivo, tú vas con una misión, tú no llegas allá a criticar, uy, aquel, mire, ese no se bañó para venir, uy, mire ese peinado. No, está tu dolor cuando vas al doctor, que estás tan centrado es en buscar una solución, una medicina para que tu cuerpo vuelva a ser el de antes. Así debería ser tu actitud cuando vas a la iglesia, enfocarte en ti. Al hospital lo hablamos de algo humano, algo de la carne porque nos está doliendo, algo de nuestro cuerpo, pero al hospital de la iglesia ya lo vamos a tomar de una forma espiritual. Tú también ve enfocado a ser bendecido, a buscar ese remedio, a buscar esa medicina. Y como estamos hablándolo en el espíritu y lo hemos repetido en este programa varias veces, lo del espíritu, las cosas del espíritu se buscan en el espíritu. Ve tú en el espíritu, no vayas a criticar. Y si verdaderamente a ese hospital, entre comillas, iglesia, porque estoy hablando en la parte espiritual, allí no te dieron una medicina, algo que solucionara la necesidad que tú tenías, pues huye de allí y busca una donde tú puedas ser bendecido, donde te den esa medicina, pero no un calmante momentáneo como lo decíamos anteriormente, donde tú te sientes allí feliz, pero saliste de allí y volviste a lo mismo. Si tú vas a una clínica y te dan un calmante y vas a tu casa y sigues en lo mismo porque solamente te dieron un calmante, no, tú buscas otra solución, ¿verdad que sí? Tú buscas donde te quiten definitivamente ese dolor, esa enfermedad. Así mismo pasa con la vida cristiana, así mismo pasa en el espíritu. Busca donde te den alimento de verdad, alimento que te fortalezca, alimento no momentáneo, sino que te dé un gozo de siempre, que te haga crecer, que te cambie, que te sientas una persona renovada, una persona nueva. Entonces, donde te hagan conocer a Dios, donde te muestren al autor, donde no se esté mostrando ni el médico se esté llevando toda, es que yo soy, realmente si tú vienes acá, yo soy, no, es que no fue el médico, fue una medicina que había, que esa medicina sí te funcionó, no un calmante, sino que esa medicina obró en tu cuerpo y te quitó el dolor y te transformó, porque es que cuando uno lleva un dolor, hablemos de un dolor de cabeza, uno como que actúa como por inercia, pero cuando le dan una medicina y le quitan eso, uno se siente una persona nueva. Eso es lo que tú tienes que buscar en la iglesia, no donde llegues a una iglesia donde toda la gloria y todo se la esté llevando,
allí el médico, en este caso el pastor, y entonces tú tienes que estar allá porque es que ese pastor sí es. Y un día el pastor cometió un error y tú te fuiste para el piso y tu fe, como no estaba en Dios, en la roca que es Cristo, cuando ese pastor cometió un error, tú te fuiste abajo. No, tú ve en busca de esa medicina y esa es la palabra de Dios. Búscala, busca esa iglesia donde te forme, donde te alimenten, donde te ayude a crecer. Por eso dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 12. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvo por Dios. Dedíquense. ¿Qué dedíquense a ser salvos? Aquí el apóstol no está hablando de ser salvo del alma, en ninguna manera. El apóstol está hablando de vivir libre de ser atrapado por las circunstancias que estás viviendo. Dedíquense, dice, a entender, medita, qué es la salvación que Dios te dio. Los filipenses podían estar desanimados al saber que el apóstol era preso. Mira lo que dice Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La palabra. ¿Qué debes tú oír? La palabra de Dios. No debes nunca seguir a aquellas personas que desvirtúan, porque son enemigos de la cruz. Y es que cuando uno ignora la palabra de Dios, pues sigue a estas personas porque tendemos a eso, a ser un poco curiosos. Entonces nos llama la atención. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vemos, y ahí es donde tenemos, no, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces uno lee esa palabra y dice, ay, y uno la compara. Él está criticando, él está juzgando, él está dañando la imagen a cierta persona. A mí no me conviene. Yo no voy a prestar mis oídos a la basura y a lo que éste tiene en su corazón. Igualmente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si él está criticando, ¿qué hay en su corazón? Un corazón dolido, un corazón amargado. Y si yo presto mis oídos a toda la basura que él está expidiendo en ese momento, pues yo también voy a ser contaminado. No creas que no vas a ser contaminado, claro que sí, y de pronto vas a sentir la tentación de seguir llevando este mensaje a otros. Ay, mira, escuché. No, lee la palabra de Dios, la palabra de Dios es vida. Amén. Y compártela. Eso es lo que tienes que compartir. Palabras de vida y no chismes de hombres. El dejar que las circunstancias adversas dominen tu vida espiritual no es el ejemplo de los filipenses. El dejar que las circunstancias dominen tu vida es volver a entrar en cautividad, es volver a estar cautivo. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros,
o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Versículo número 28. Y en nada, intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que mucha gente buscó el momento y el lugar para que el apóstol preso, ellos se pusieran a predicar. ¿Quién sabe si estarían desvirtuando al apóstol y diciendo, miren hermanos, dense cuenta, Pablo, Dios lo dejó, Dios se apartó y ahora está viviendo el resultado de su pecado? Y el apóstol les dice, no. ¿Qué fue lo que recibieron de mi predicación? Y eso es lo que tú tienes que evaluar. ¿Qué palabra recibes de quien oyes? ¿Qué palabra edifica tu vida de lo que oyes? ¿Por qué lo hace la persona? Quizás porque ve que hay ganancia, quizás lo hace porque ve que hay fama, quizás lo hace porque ve que hay lucro. Ten cuidado, porque tú debes saber y entender qué es la salvación. ¿Qué has recibido tú? Segundo, la obediencia que pide el apóstol es vivir una vida de gozo a pesar de. Tú debes vivir en el Señor a pesar de esta pandemia. Muchas personas, como ya todo es online, como ya todo, entonces se dedicaron a mirar a quien escuchan, cómo lo escuchan, y se conformaron ahí. La iglesia debe volver a retomar su lugar. Debemos de saber que la palabra de Dios puede ser predicada, y aún más en este tiempo. Es que la iglesia de Filipenses es una radiografía. Mira lo que dice Filipenses 1:15. Filipenses 1:15 dice la Biblia: es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Versículo 16. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Versículo 17. Los otros no tienen intenciones puras. Cuando predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Versículo 18. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y me seguiré gozando. Pero el apóstol les dice a ellos: presten atención y dedíquense a saber qué significa la salvación. Y es que mucha gente cree que el ser evangélico es todo prohibido. Todo me lo prohíben, no puedo esto porque me lo prohíben, no puedo hacer aquello porque me lo prohíben. Y viven en un tabú y en una serie de cosas que cumplen la teología de Juan Calvino, o la teología arminiana que penetró la iglesia, porque fueron los comentaristas que en el año 1500 comenzaron a explicar acerca de la predestinación. Y la gente comienza a vivir conceptos, pero no va realmente a lo que Dios pide de ti. ¿Qué pide Dios de ti?, decía el rey David. ¿Qué pide Dios de mí? Holocaustos, ya no quieres. ¿Qué pide Dios de mí? Ayuno,
ya no quieres. ¿Qué pides de mí? ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros, amor? Un corazón contristo y humillado, dice la palabra de Dios. Nunca lo rechazará el Señor. Pero es que, amor, estamos viviendo en unos tiempos donde es tanto el orgullo de la gente que nosotros que no queremos compromisos. Simplemente eso. Y si voy a una iglesia, entonces ya no puedo hacer esto. Si voy a una iglesia, el pastor me prohíbe lo demás. Si voy a una iglesia, ya tantos paradigmas, tantas excusas. El enemigo quiere colocar que si de excusas se trata, no terminaríamos aquí de expresar cuánta excusa el enemigo coloca en tu corazón para que no te congregues, para que no asistas. Y todo se resume en una sola palabra: compromiso. No quiere que tú te comprometas. Muchos dicen lo que tú decías, retomo esa palabra, el evangelio es lleno de prohibiciones. En uno de los devocionales en esta semana hablábamos con los niños, les explicábamos eso, porque dice la palabra de Dios que todo, y hoy te lo digo a ti, a esa persona que dice es que el evangelio es muy aburrido, es un evangelio, es solo prohibiciones. No, la palabra de Dios dice, cuando uno empieza a escudriñarla, dice, todo me es lícito. A los cristianos, a los que asistimos a la iglesia, hoy te digo, si no tenías ese conocimiento, dice la palabra de Dios que todo nos es lícito, mas no todo conviene. Y es en la iglesia y es a través de la palabra de Dios donde se nos dice qué te conviene o no te conviene, qué edifica y qué no edifica. Y es que lo que no edifica, amor, no vamos más allá. Lo que no edifica, destruye. Lo que te conviene, lo que no te conviene, te va a destruir. Y ahí en la iglesia, por medio de la palabra de Dios, es donde te enseñan a ti. En la iglesia te dicen, no tomes. Hombre, te conviene gastar la quincena, ir a un bar y gastarlo con tus amigos allí para tener un tiempo de felicidad, digamos, de 1 hora, y luego regresar a tu casa y un trabajo de 15 días lo acabaste en 1 hora, y allí tu mujer y tus hijos carentes de poderse dar ciertos gustos porque tú únicamente le das X cantidad de dinero donde se puede comprar papa y arroz, y esta quincena no hubo para una proteína porque tú la quemaste, en otras palabras, allí en un bar. Pero en la iglesia te enseñan, no te conviene. Entonces sí, no, la iglesia no está llena de prohibiciones, el evangelio no está lleno de prohibiciones, sino que allí nos hacen llegar y conocer al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda verdad, y nos despeja de esa mentira que el diablo te quiere colocar a tener una felicidad momentánea, pero que su fin es un fin de muerte, porque a eso vino el diablo. Él vino a robar, él vino a matar, él vino a destruir. En cambio, Cristo envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 8. Queremos terminar con él porque el tiempo ha corrido. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 8. Dice la Biblia: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender
ni lo que hablan, ni de lo que afirman. Mira que el apóstol ya se fue a decir, sé de Cristo, sé de Cristo. Pero también ustedes me quieren hablar de la ley, pues hablemos de la ley. Pero veo que ustedes no entienden. Y todo lo que hacen es hablar palabrería vana. Y el apóstol dice, pero sabemos que la ley es bueno si uno la usa legítimamente. ¿Qué debe importarte a ti en resumen? Cristo. Que te prediquen de la salvación. Que te prediquen cómo tu vida puede ser transformada por la palabra de Dios. Que te prediquen el salvar, acercarte a Dios y no mirar. Porque es que uno va a Hechos de los Apóstoles y encuentra uno que sí, el apóstol Pablo llegó y reprendió a Pedro y le dijo, Pedro, tú que dices ser judío, te comportas como gentil con los gentiles a fin de hacer a los gentiles y ya, pero no pasó a mayores. Pero es que hoy en día desmeritamos y desvirtuamos como si en eso algo te fuera a ayudar. ¿No vas a la iglesia? No, esa iglesia no me gusta, entonces yo estoy virtual y sí escucho al uno, escucho al otro, pero realmente tú has crecido espiritualmente, tú has sido transformado espiritualmente. Es que hasta hoy a uno le da risa cuando hacen esas citas virtuales, ¿no? Lo llaman a uno el doctor y todo es virtual y uno dice, pero ¿esto qué? O sea, sí, ya él cumplió con su papel de escucharme y lo único que hizo fue escucharme y nos dieron unos conceptos, ¿te acuerdas? No tomen esto porque no sé qué. Y miramos, preguntamos, no, eso nada tiene que ver, que hasta tú y yo nos decíamos, entonces ¿de qué nos sirvió esa virtual y escuchamos, pero no sabemos ni quién nos está hablando. Y no, una cita virtual, sí, yo no médica. Voy sí, una cita médica virtual, no voy con ello. No hay un examen, no hay un análisis profundo, no. Como su nombre lo dice, virtual, así por el aire. No hay compromiso, y eso es lo que Satanás ha querido hacer con la iglesia. No te preocupes, ya el Señor dijo que en las casas, ya el Señor dijo, y ya no nos congreguemos, escúcheme a mí, pero eso sí, no deje de mandarme su diezmo, eso sí, mejor dicho, no, la iglesia debe volver nuevamente a reunirse. ¿Por qué? Porque le hacen mira lo que dice Josué, y es verdad porque el otro día veíamos, amor, una así, no estamos ajenos, sí, algunas veces miramos el Face porque queremos mejorar y miramos para tener algunas referencias y increíble, Josué, un niño de 12 años, él ya el concepto que tenía, pero aquí hacen más promoción al diezmo que a la palabra de Dios y es increíble. Tenían como 5 cuentas y ni siquiera a nombre de una iglesia, sino personal. Es increíble, yo no entiendo cómo la gente, perdónenme la expresión, pero es que no se puede llamar de otra forma, ignorante, puede consignar allí, cuando ni siquiera hay una iglesia. Cuando tú que vas, al menos cuando tú vas a una iglesia, tú sabes que esa iglesia requiere de unos servicios públicos, entonces sí, la iglesia tiene que pagar allí, tiene que para poder sostenerse, para poder seguir disfrutando de un recinto, tiene que pagar ciertas cosas. Igualmente. Pero una persona, ¿qué valor le representa coger un micrófono y ponerse a dar una cantidad de cuentas, entretener, eso sí, a la gente 1 o 2 horas por medio de una palabra ficticia y entretenerlo, y al comienzo y al final mínimo 5 cuentas personales donde critica a todo el mundo y él se hace ver como el
Sí, el salvador, el líder, el que tiene, el héroe, esa era la palabra, él se hace ver como el héroe. No, huye de allí, huye de todo esto. Ese predicador no te conviene, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 10:22, ¿tú lo tienes, Josué? ¿Lo tienes? Yo quiero que lo coloques ahí, amor, grande en la pantalla. Hebreos 10:22 al 25. La palabra de Dios no es palabra nuestra, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí está el 25, y Josué, quiero que no lo quites de la pantalla. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando tú vas a la iglesia tienes ciertos privilegios. Hablábamos antes del programa, una fogata se hace con varios leños, con varios carbones. Si tú sacas un carbón de esos y lo vamos a comparar, vamos a hacer ese paralelo en la fogata y en la vida secular. En la fogata es la iglesia. Allí están todos en un mismo sentir buscando del Señor. Allí está esa llama avivada, porque todos estamos buscando de Dios. Pero de pronto tú te apartas, eres ese leñito, eres ese carbón que se apartó. ¿Sabes qué pasa? Ese leño que se aparta, que se sale del fuego, cualquier viento de doctrina, hablándolo en la parte espiritual, y si lo hablamos de la parte secular, cualquier viento, cualquier intemperie lo puede mover y muy fácilmente lo puede apagar. Pero igualmente ahí no se apaga ahí mismo. No, ahí mismo no se apaga, se va apagando, el viento lo va soplando, y cuando menos piensa, ese palito, ese carbón se apaga. Y es que así está pasando hoy. Eso está pasando y la gente no se está dando cuenta. Tú te vas apagando espiritualmente, te vas apagando. Y mucha gente... Ya te es normal participar de las conversaciones con tus amigos, ya te es normal reír con ellos de los chistes en doble sentido, ya te es normal desvirtuar a la mujer, ya te es normal ver allí a la chica en el Face ligerita de ropas, ya empiezas a ver a tu esposa gordita, ya la empiezas a ver arrugadita, ya le empiezas a ver peros, ya te es normal de pronto que se te salga una mala palabra, ya te es normal airarte y dejarte llevar por la ira y maltratar a tus hijos, ya te es normal coger lo ajeno, ya te es normal tomarte una cervecita, pero ya a los 8 días ya no te fue suficiente con una, sino ya quieres 2, sí. Y así mismo vas 2, 3, y cuando menos te das cuenta estás totalmente apagado. No, aún hay tiempo, regresa a la iglesia, vuelve esa llama, esa pequeña lucecita que hay en ti, no la dejes apagar. Ve a la iglesia y junto con todos esos otros carbones encendidos, aviva la llama del fuego que hay en ti. Ese era el propósito, eso fue lo que Dios colocó en nuestro corazón, porque nos daba tristeza, nos daba dolor con mi esposo ver el panorama de muchas personas que ya no quieren regresar a una iglesia, que aunque ahorita
hoy estamos en cuarentena, bueno, no se pudo ir a la iglesia, pero aquí estamos escudriñando la palabra de Dios. Hay momentos en que no se puede, pero hay momentos en que se puede y tú no lo quieres hacer y ya no lo sientes hacer. Preocúpate, si ya no sientes ese ánimo por ir a la iglesia, preocúpate porque no solamente es el ánimo de ir a la iglesia, sino que ya no quieres orar, ya no quieres leer la palabra de Dios, ya te molestas y te llama la atención y te dicen vamos a la iglesia, ya encuentras más peros que bendiciones en ir a buscar de Dios. Ten cuidado con eso. Mantente firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene. Viene a mi mente un Eclesiastés, creo que es, amor. Mejor son dos que uno, porque si el uno cayere, el otro le levantará. Si tú vas a la iglesia, con toda seguridad, allí va a haber un hermano que te va a ayudar, que te va a alentar y que te va a fortalecer. Pero cuando estás tú solito por allá, como un cabrito, por allá, por los montes, solito, ¿quién te puede? No, tú corres y corres sin que haya cerca que te diga no más. Pero cuando vas a la iglesia, allí hay un hermano que te va a ayudar y te va a fortalecer. Allí va a haber una palabra que va a bendecir tu vida. Amén. Ahora, el peligro o el resultado de una persona no estimularse al amor y a las buenas obras, sino que todo lo desvirtúa, todo lo desmerita, porque ya se creyó la persona, mejor dicho, que por leer la Biblia ya, él es defensor del Evangelio, o defensor de, no sé, y no asiste a la iglesia, no, sino que ya todo lo ve, dice la Biblia, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tú te puedes convertir en un adversario de Dios cuando comienzas a dejar que en tu vida, porque eso es el peligro que hay, dejar que en tu vida entre lo que no es la verdad, dejar que en tu vida entre los conceptos de otros y no lo que Dios quiere, que tiene planeado y preparado para ti. Ten cuidado, vuelve nuevamente al primer amor, no te descuides de tu relación con Dios, vuelve a la iglesia, vuelve a congregarte, porque Dios está a las puertas, el tiempo se acerca, las señales se cumplen, Cristo viene. Muchas gracias, ya nos pasamos. Sí, pero esperamos que este tiempo haya sido de bendición. Y fue un tiempo y fue una palabra que Dios colocó en nuestro corazón para animarte a volver a la iglesia, para animarte y decirte no todo está perdido. Siempre hay una luz de esperanza. Amén. No dejes apagar la llama del fuego que hay en tu corazón, no la dejes apagar. Aviva ese fuego, vuelve a la iglesia y no te sientas mal si te apartaste, no te sientas mal si has incurrido en cosas que no provienen de Dios. Dios vino a salvar no a justos sino a pecadores. Es el tiempo, aún estás a tiempo, es oportunidades. Dios, su gracia es tan grande que te está dando y permitió que escucharas este mensaje para que reflexionaras y volvieras nuevamente a retomar. Cierra tus ojos y amor, acompáñanos en esta oración. Vuelve, por todas estas personas. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Padre eterno, Padre bueno, yo clamo por cada persona que me ve,
pido a ti, oh Dios, que tu Espíritu Santo convenza a cada persona que me ve. Que cada persona entienda que no es nuestra palabrería. Porque el Evangelio no consiste en palabrería, sino en poder de Dios. Hazte real a sus vidas. Haz que ellos recapaciten qué vida cristiana están llevando. Verdaderamente nos estamos acercando a ti, o las redes sociales nos están alejando de ti, nos están metiendo al mundo, y una vez en el mundo nos estamos cautivando y nuestra mente se está dejando cauterizar por las cosas del mundo. Padre, yo te pido a ti que tú afirmes a cada persona que nos ve, que esta palabra corra en sus corazones, que ellos puedan sentir en esta hora la presencia del Espíritu Santo. Que ellos puedan sentir cómo arden en sus corazones cada palabra que damos, porque no es nuestra palabra, es tu palabra. Predicamos que necesitamos volver a ti, oh Dios, a través de Jesucristo, que es el camino que nos conduce a Dios Padre. Necesitamos de ti, oh Señor, porque solo tú tienes esas palabras de vida eterna que nos hacen reflexionar de que eres el enviado de Dios. Padre, liberta cada vida. Arranca toda incredulidad que hay en sus corazones. Destruye todo argumento de las tinieblas. Destruye toda falacia oculta que vaya en contravía de tu palabra. Haz que en los corazones de cada persona pueda sentirse ese fuego ardier en sus vidas, y que ellos puedan decir verdaderamente: apartado de ti nada puedo hacer, alejado de ti nada soy. Mira aquella persona enferma, enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Aquella persona atribulada, sale fuera toda atribulación, toda angustia, todo desespero ahora mismo. Y Espíritu de Dios, por favor, entra a ella, consuélala, haz que sienta el amor tuyo, la gloria tuya, el poder tuyo, Señor. Porque no estamos hablando nuestra predicación, ni queremos que nos elogien por nuestras palabras, no. Queremos que tu nombre sea glorificado. Por eso avanza, Espíritu de Dios, con poder y con gloria. Destruye todo argumento de las tinieblas. Destruye toda falacia oculta y perversa, satánica, Señor. Aquellos que se han querido levantar, avergüénzales, Señor, de tal manera que ellos puedan reconocer que solo tú eres el Señor y solo tú eres el Salvador, y que tú vives porque yo, Señor, estoy en ti, y yo vivo porque tú vives, Señor. Gracias por tu palabra. Solo te pido a ti que esta palabra corra y fluya en cada corazón, en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Comparte este video. Es lo único que te pedimos. Nunca tú verás una cuenta donde deposites dinero, porque hemos tenido un propósito y de gracia hemos recibido. Queremos dar de gracia, y Dios nos ha bendecido a través de nuestra empresa. Y gracias por todos los que nos han escrito. En muchos lugares, ¿no? Sí, es muy alentador saber que los mensajes, porque martes y jueves y domingo, martes, jueves 7:30 de la noche, estás tú llevando el mensaje de salvación. Los domingos aquí estamos 10 de la mañana, que les invitamos para que compartan estos mensajes, pero todos los días Dios da una palabra de bendición, y ahí a través de nuestra página los hemos publicado. Son muchas las personas que nos han escrito y nos han agradecido que esta palabra ha sido de bendición. Eso nos alegra y es una prueba donde podemos decir confiadamente que el Señor está con nosotros, y pues en verdad nunca escribimos lo que se nos viene a la mente, sino se escribe lo que Dios da y coloca en nuestro corazón.
Amén. Siempre pedimos al Señor que esa palabra aliente, edifique y bendiga. Y pues nos sentimos felices, Amén. nos sentimos gozosos por ello, porque son mensajes bonitos que nos han escrito. Y ese es el objetivo, bendecir las vidas. Y si esos mensajes bendicen tu vida, y si estas predicaciones bendicen tu vida, pues compártela para que otros también puedan ser bendecidos. Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.